Bueno, perfecto. Bueno, muy buenas noches nuevamente. Y hoy estamos reunidos para poder continuar con nuestro plan de estudios. El día de hoy, pues, vamos en la clase número 6, correspondiente a la plexopatía o el plexo braquial. Básicamente, esto es el contenido. A grosso modo, vamos a manejar inicialmente lo que es la anatomía del plexo braquial, el tema de la clasificación de las lesiones del plexo braquial y vamos a evaluar los diferentes elementos que corresponden ya a la evaluación en profundidad del plexo braquial para que nos dé lo que básicamente uno desea, que es un adecuado diagnóstico y por consiguiente que con ese diagnóstico podamos aportar a nuestros colegas referente a la toma de decisiones, sobre todo desde el punto de vista quirúrgico y también al paciente, que es de su interés y, por qué no decirlo, la importancia en lo que tiene que ver con la referencia, tanto de lo que está viviendo, si es un proceso básicamente es de un inicio diagnóstico o si ya es un proceso crónico, donde pues básicamente al paciente le vamos a hablar desde el punto de vista secuelar o un pronóstico ya un poco más certero, si lo podemos decir así. Bueno, entonces ya para entrar en materia, tenemos en cuenta que el plexo braquial es un plexo que básicamente es bastante grande, contiene aproximadamente entre 100.000 y 160.000 fibras nerviosas si hablamos desde el punto de vista individual. Estas van a discurrir básicamente a sentido central, es decir, proximal a distal, ¿cierto? Y van desde la parte inferior del cuello, atraviesan la parte de la axila, aproximadamente por detrás de los músculos, sobre todo los escalenos, entre escaleno anterior y medio, y distalmente por detrás de la clavícula, lo que va a estar es básicamente por detrás de los vasos subclavios y en esencia pues por los músculos pectorales. Entonces es una estructura que debemos recordar que es compleja y en su mayoría pues pertenece o nos da inervación al sistema nervioso periférico y es muy susceptible, aunque no parezca, y a pesar de que está protegida por estructuras, a traumatismos que pueden ser estos de diferentes etiologías que más adelante les mencionaré y de los cuales tendrá una gran importancia frente a la parte clínica y evidentemente esto nos puede orientar un poco hacia el daño que va a tener o la plexopatía que podemos llegar a encontrar o el territorio al cual podamos evaluar y de esta manera tener un daño. La evaluación es bastante extensa si nosotros lo analizamos desde el punto de vista electrofisiológico, ¿cierto? No es, digamos, desde un contexto básico de evaluación de pocos nervios, pero más adelante nos daremos cuenta que uno puede llegar a concluir de que muchas veces evaluando unos nervios la parte terminal, uno puede estar centrándose en una evaluación inicial del plexo. Bueno, los elementos que lo conforman son en esencia 5 raíces, 3 troncos que están conformados justamente por esas 5 raíces, 6 divisiones que se derivan de los troncos y los cordones, ¿cierto? Que son la parte terminal en el sentido de la salida de nuestro plexo braquial, que nos va a dar unos nervios principales. En esencia, pues, mediano y cubital, que ya los conocemos, ¿cierto? Aquí agregamos pues el radial, que también ya lo conocemos, y además ponemos otros ingredientes básicos de per se, que son el músculo cutáneo y el axilar. En esta parte no coloqué el supraescapular, realmente también hace parte de la evaluación, pero esta evaluación ahorita lo van a entender, es como una estructura principal que básicamente también hay que tenerlo en cuenta. Listo. Entonces, en esencia,
Como vemos, es una estructura que básicamente deriva de la parte cervical, que ahorita le voy a explicar un poco más a profundidad, y tenemos entonces sus troncos, sus divisiones y sus cordones, como lo habíamos dicho anteriormente, y por consiguiente entonces vamos a tener lo que son unas raíces que se van a derivar desde C5 hasta T1 en la secuencia C5, C6, C7, C8 y T1, ¿cierto? De la cual vamos a tener unos troncos que, como lo dije anteriormente, son tres, que los vemos ahí en la imagen grande. Y si la alcanzan a ver, listo, Sí, sí, te miro. listo, perfecto. Y tenemos entonces, posterior a eso, nuestras divisiones, que como nos dimos cuenta en la numeración, y por consiguiente los fascículos que ya nos van a dar de per se las raíces terminales, como lo vemos ahí en la gráfica. Un esquema un poco más fácil, podríamos decir, de entender, ¿cierto? Entonces lo vemos en esta gráfica, donde las raíces, como yo les decía, en ese 5 hasta T1. Entonces ahí hay un nervio que es muy importante, que es el torácico largo, que ya habíamos hablado en la clase anterior frente a este nervio, la importancia que podría llegar a tener. Y lo ideal es que estas vienen juntas justamente a nivel de la clavícula para formar los troncos del plexo braquial. Estas, como lo dije yo anteriormente anatómicamente, se dividen pues en sus troncos, en lo que son las divisiones y los cordones. Y finalmente en lo que tenemos acá, que son los nervios terminales, que básicamente son los que casi siempre nosotros evaluamos. De adrede aquí está en la gráfica que me pareció muy interesante, lo que es posterior y lo que es anterior, que eso pues es importante tenerlo en cuenta, más desde el punto de vista anatómico. Muchas veces sí uno puede encontrar si el daño es un poco más, si está posterior o si está anterior. El tronco superior propiamente, como lo vemos acá, va a estar formado por las raíces C5 y C6, ¿cierto? La raíz C7 continúa y va a formar el tronco medio. Eso es muy importante porque si se dan cuenta es solo uno y forma el tronco medio. Ya las raíces, digamos, del tronco inferior van a estar conformados básicamente por C8 y T1. Aquí hago la claridad de lo que hemos venido hablando, que hay que tener muy en cuenta que es preganglionar y que es postganglionar, hablando nosotros del ganglio de la raíz dorsal. Entonces eso es bien importante para cuando uno pueda denominar si realmente solo tenemos un componente de tipo motor afectado, vamos a hablar de que es algo preganglionar, y si ya tenemos el componente motor y sensitivo afectado, es un componente postganglionar. O sea, no lo vamos a poder sectorizar acá, propiamente que sea así muy específico, pero ya teniendo eso uno ya se orienta y es posible que uno pueda llegar anatómicamente a encontrarlo de esta manera y poderlo inclusive describir ya en la conclusión después de haber realizado este examen, ¿cierto? Entonces eso es muy, muy importante. Y bueno, justamente acá entonces les traigo como una introducción a lo que vamos a ver, los nervios y el origen. Entonces, el nervio torácico largo, como ustedes ven, el origen básicamente está en casi todas las raíces, como lo veíamos en en la gráfica anterior, pero es principalmente en la C5, C6 y en la C7. Bueno, que justamente aquí está mucho más explicado para que no se preste para confusiones. El nervio escapular es de C5 o algunos autores mencionan que es C4, el supraescapular que pertenece al tronco superior. Por eso les decía que no lo había puesto en un inicio, pero acá fíjense ustedes la importancia que tendría el solo evaluar, o por lo menos desde el punto de vista ecográfico, aprovechando el conocimiento de ustedes para uno hacer una adecuada exploración y con la aguja, y fíjense que uno puede llegar a la conclusión de que es el tronco superior el que está alterado, solamente con haber puesto la aguja en el supraescapular. El radial definitivamente, el axilar y el tóraco dorsal básicamente son de los cordones posteriores, ya del cordón lateral, ¿cierto?
lateral medial está el músculo cutáneo mediano, pero el mediano tiene una peculiaridad, aparte de ser del lateral, también hace parte del medio. Y el cubital, cutáneo, y, o sea, el antebraquial y el braquial, que son los músculos cutáneos, básicamente lo vamos a tener en el tronco medio. Estos son como los ramos primarios, que ya se los venía yo explicando antes. Aquí ya lo que les decía de las ramas en el tema de preganglionar y postganglionar, que básicamente si podemos analizar el plexo, tiene un componente tanto sensitivo como motor, lo que nos va a llevar a que sea un nervio prácticamente espinal, podríamos decirlo, con un componente que se va a convertir después de la raíz del ganglio dorsal en un componente mixto. Entonces, tanto sensitivo como motor. Entonces hay que evaluarlo en sus dos proporciones porque esto además nos va a poder dar en la conclusión de que podamos decir si es parcial, si el daño es total, si el daño es preganglionar o el daño es postganglionar. Entonces, anatómicamente ya nos vamos ubicando un poco más y como ven, ya tenemos acá los músculos que en esencia uno puede llegar a valorar y que nos pueden dar una información. Esto es para que lo tengamos en cuenta básicamente. No vamos a entrar como al detalle en estos músculos en este momento, pero más adelante lo vamos a entender de una mejor manera. Listo. Entonces, básicamente la estructura del plexo braquial, como yo les decía, son 5 raíces. Y estas 5 raíces, como vemos acá en este esquema, donde yo las dividí, entonces básicamente las podemos encontrar en lo que es anterior y posterior, que son unas divisiones muy importantes, pero como ustedes se pueden dar cuenta, ahí están los nervios que pertenecen a la parte posterior, el axilar y el radial en su mejor expresión, y esto básicamente nos va a permitir evaluar el cordón posterior, ¿cierto? Con los músculos que básicamente están ahí. Eh, Referente a lo que es la parte anterior, como ven ya el mediano y el ulnar, que son los nervios que generalmente nosotros evaluamos, que con mayor frecuencia exploramos, y se dan cuenta ya son 2 nervios, pero nos permiten solo evaluar la parte anterior. Entonces miren que el radial, si hacemos una valoración como primaria o inicial, podemos evaluar tanto la parte anterior como la parte posterior. Pero pues hay que tener muy en cuenta que pues lo ideal es tener, digamos, una adecuada evaluación, porque uno puede tener, digamos, faltantes o de pronto llevarse una mala impresión y si no hay una sospecha clínica, claro, del plexo, pues uno va a tener ahí sus fallas frente a esto, ¿cierto? Entonces es muy, muy importante este cuadro para tenerlo en cuenta. Pero como les quería mencionar, los que siempre evaluamos nos sirve también para anterior y posterior. Bueno, ya para hablar un poquito más, porque la anatomía es muy importante para entender qué es lo que estamos haciendo. Esto es un esquema que básicamente lo dividí de esta manera y me parece importante que tengamos en cuenta que los troncos son básicamente lo que nos va a permitir como dar una información a grosso modo, es decir, de pronto ser un poco, o sea, muy exquisitos a veces la dificultad va a ser mayor porque no es tan específico muchas veces, pero en temas de troncos uno sí puede llegar y decir, bueno, listo, tenemos el tronco superior o el tronco medio o el tronco inferior afectados. Eso es supremamente importante tenerlo claro. Entonces ahí ya uno parte de la base. Entonces uno puede, para que vayamos construyendo lo que sería una conclusión, uno puede decir si el daño es pre o postganglionar, con lo que yo les expliqué de motor y sensitivo, teniendo en cuenta que es algo mixto. Pero además de eso, también uno ya puede ir diciendo si la afectación es del tronco superior, medio o inferior. Uno puede ir ya partiendo de esa base y dejándolo en un inicio de esa manera. Ya para ir entrando o colocándolo un poco más preciso, pues ahí ya es cuando entran a jugar las divisiones. Entonces ahí ya, si es anterior o posterior, teniendo en cuenta esa gráfica que yo les mostré, donde el color era importante o lo que yo les acabo de mencionar. Entonces, si yo tengo un radial, pues básicamente vamos a tener esto, es posterior. Pero si yo tengo un mediano y un lunar afectados, pues ya sabemos que vamos
teniendo en cuenta la parte anterior, ¿cierto? Bueno, y pues estas son porciones que realmente se dividen o las puede tener, digamos, como anatómicamente bien demarcadas con el tema de la parte supraclavicular o infraclavicular. La clavícula juega un papel bien importante acá. Entonces, todo lo que está a la altura y por detrás de la clavícula es una porción supraclavicular. Y pues, digamos, los cordones, los nervios terminales ya van a ser más infraclaviculares. Entonces, uno, pues, si muchas veces tiene una lesión de la clavícula, que muchas personas lo ven como algo tan simple, fíjense en ustedes que uno puede llegar a tener un daño en el plexo. O sea, puede existir la posibilidad de dañar un plexo. Y pues, ¿por qué no decirlo? Una caída en una bicicleta que le parecería a uno tan simple, mire todo lo que puede llegar a causar en una persona, inclusive un daño permanente, una discapacidad con las secuelas, digamos, correspondientes, o un miembro que en su defecto puede tener un dolor que se puede cronificar en el tiempo y que en este contexto va a empeorar. Bueno, ya respecto a los cordones, que estos guardan relación con arteria axilar, ¿cierto? Aparte de eso, pues se pueden llamar haces, cordones, fascículos o troncos superiores, que son los que también pueden recibir nombre, lo podemos encontrar así. Pero en esencia, podemos tener el cordón lateral, el cordón posterior y el cordón medial. Aquí ya, digamos, uno ya ve ciertas dificultades, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, pero ya estamos hablando de cordones. Pero todo llega y uno concluiría, bueno, pero si yo tengo afectación de cordones, ¿por qué no puedo decir que tengo afectación de troncos? Claro, a eso vamos, porque si ustedes se dan cuenta, vamos más allá. Pero esto lo hablamos en un tema muy, muy exquisito de haber encontrado cosas muy precisas y cosas que nos permitan como evaluar ya y poderlo discriminar, como en el caso aquí de lo que les vengo a mostrar en esta gráfica. Y uno dice, bueno, tenemos la raíz de 5 c 7 donde tenemos pues el nervio pectoral externo, el nervio musculocutáneo y básicamente la cabeza que nos conforma el mediano, que son básicamente dos raíces. Entonces eso es importante tenerlo. Ya en el cordón, digamos, de tipo medial, ¿cierto? Que lo vemos ahí en amarillo, ese ya básicamente lo que nos permite es tener un acercamiento un poco más a lo que es el nervio pectoral interno, los nervios accesorios, que como lo vimos anteriormente, pues está el braquial cutáneo y el braquial cutáneo interno, ¿cierto? Y las terminales, como yo les venía mencionando, ahí está el cubital y el ulnar, que básicamente pues es lo que uno va a evaluar casi siempre. Ya en nuestro cordón posterior, como lo vemos ahí en la gráfica, esto hace parte de las raíces C5 a C8, entonces pues todas están prácticamente aportando a esta. Y vamos a tener el nervio supraescapular superior e inferior y el nervio toracodorsal o dorsal ancho, que también vamos a tenerlo ahí de gran importancia. Músculos para explorar en este supraescapular y el redondo mayor, que serían importantes, o en este caso pues continuamos con lo que es el nervio radial. Esto por hablar un poco o demasiado de la anatomía, que era como un recorderizo, un refresco a lo que básicamente nos concierne para poder llegar a lo que básicamente nos interesa. No sé si haya alguna pregunta, si hayan dudas o podemos continuar, porque pues es algo que ustedes tienen mayor experiencia. Y si hablamos del tema ecográfico, ustedes tienen un abordaje bien importante y eso es muy bueno para uno poder evaluar un paciente. No sé si hay alguna pregunta. César, con respecto al componente axonal, ese concepto que tenemos que mientras más proximal sea la raíz, hay más componente axonal que cuando está más distal. Eso es cierto, o sea, mientras más próximo está, mientras más proximal sea, más axones hay que cuando está más distal. Sí, mire que justamente por eso, digamos, metí los números al principio, si se dan cuenta, son estructuras gruesas con bastantes, digamos, axones, que justamente el daño, a veces uno puede tener una avulsión parcial del nervio y el nervio
inclusive puede llegar a recuperarse y el paciente puede recuperar función distal. O sea, uno dice, uy, mire que recuperó función de la mano, cuando uno de pronto no. Y tanto así que el cirujano se atreve a hacer, digamos, procedimientos con el fin de ver que entre más, digamos, próximo esté a la raíz, evidentemente va a tener un mejor pronóstico y una mayor como efectividad del lugar al evento quirúrgico. Pues fíjese que es importante, y uno diría, bueno, pero entonces ya antebrazo, entonces sí, las raíces de los antebrazos, digamos ya que son partes terminales, ya son más delgadas a medida que va llegando a los nervios, como lo vamos viendo, van, digamos, disminuyendo el calibre del axón y eso. Obviamente, aquí hay que tener en cuenta el tema de las fibras y las velocidades, eso indiscutiblemente es un tema ya mucho, o sea, diferente en el sentido de cómo se comportan, ¿no? De acuerdo al tipo de fibra, a la categoría que tengan, van a ser mucho más rápidas o no. Y lo más importante es tener en cuenta que ahorita con este plexo es porque realmente nos va a permitir la función en general de la extremidad que nos atañe, que es la superior. ¿Listo? Entonces, Ya, sí, sí respondí la pregunta. sí. Listo. Y el otro es el otro concepto que hablan de la distribución somatotópica de ya del nervio que va descendiendo, o sea, ya nos dicen, ¿no? O sea, existe ya una distribución somatotópica, es decir, ya en la raíz ya existe eh, una ubicación específica de quién va a ir para el radial, quién va a ir, ya existe una predisposición de la ubicación. Claro, Do, justamente por eso era lo importante diferenciar entre qué es supraclavicular, qué es anterior y qué es posterior, pues justamente van a agarrar esos territorios musculares que son los que nosotros vamos a explorar y que nos va a permitir pues en el paciente poder identificar la lesión, ¿no? Justamente eso, porque uno no puede, o sea, uno empieza, digamos, a explorar los músculos de distal a proximal y uno va encontrándose ciertas, digamos, daños que justamente van perteneciendo a esa misma raíz y va haciendo el recorrido justamente en los músculos. Entonces, fíjese usted la importancia de lo que usted está mencionando, porque eso nos permite es una exploración en todo el territorio. Inclusive uno puede llegar a hacer unos inventarios y encontrar alteraciones, pero hablamos más de temas, digamos, cuando hacen intervenciones a nivel del brazo, pero eso ya hablamos más de lo que tiene que ver correspondiente a la parte ya distal o de los fascículos terminales. Ya si nosotros hablamos propiamente del plexo, lo que encontramos nosotros ya mucho más distal es esa expresión de la alteración o el daño justamente ahí. Si obviamente anatómicamente el paciente tuvo una lesión a nivel del antebrazo o el brazo, pues es claro que no va a ser un plexo. Ahí es donde es importante ver la clínica y ver que arriba de la lesión, es decir, más proximal de la lesión, fíjense que los músculos van a estar conservados. Entonces uno va a decir, eso no es un plexo. Entonces, sí, sí ve la importancia de esa pregunta, muy válida, muy, muy, muy importante. Gracias. Listo. Bueno, para recordarles, fíjense en ustedes que seguimos con este tema y vuelvo y traigo esta clasificación histológica que pese que no la colocamos nosotros o no tiene como esa validez para algunos de nuestros colegas cuando hacemos electrodiagnóstico, porque uno nunca coloca que hizo una neurognesis o una sonomnesis o una neuropraxia, porque pues realmente lo que aquí atañe es que hay el daño, o sea, realmente. Pero fíjese que sí es importante ver si el daño fue completo, si realmente fue un daño más axonal, si hubo una avulsión, si realmente aquí yo les traje justamente esta gráfica porque me parecía importante que viéramos lo que es postganglionar y preganglionar. Y fíjense en una cosa que me gusta y es cómo el 75% de las lesiones que encontramos en el plexo son supraclaviculares, ¿sí? Y el restante, que sería el 25, son infraclaviculares. Entonces, des en cuenta la importancia que esto a la final tiene cuando hablamos de lo que son las lesiones ya postganglionares y las ubicamos en el tema supraclavicular e infraclavicular. Porque esto es evidente, o sea,
Si uno dice la mayor parte de los pacientes que vamos a encontrar son lesiones que van a estar postganglionares y tras del hecho supraclaviculares, ya vamos ganando terreno frente a lo que vamos nosotros explorando. Las preganglionares, pues realmente no son de muy buen pronóstico, son avulsiones que realmente van a terminar en lesiones que son irreversibles, ¿no? Entonces, es lo importante de uno clasificar si es preganglionar o posganglionar, sobre todo para el tema quirúrgico. Y cuando un neurocirujano es como tan exquisito en la hora de tomar una decisión, cita el examen y escribe, por favor, categorizar si es post o preganglionar. Entonces, imagínese, uno tiene que ser muy claro porque esto es lo que les va a definir primero. Si realmente se arriesgan a un evento quirúrgico y si este evento quirúrgico va a tener resultados y por consiguiente para nosotros va a tener un buen pronóstico en el paciente. Entonces, ven la importancia no solo de clasificarlo en la parte histológica, sino más bien frente a la parte estructural y anatómica. Entonces, es bien importante tener claro eso. ¿Listo? Bueno. Entonces, ya entrando en materia, teniendo en cuenta de nuestras lesiones supraclaviculares, entonces vamos a tener muchas veces bloqueos de la conducción. Estos bloqueos van a afectarnos propiamente la mielina. Estas son lesiones realmente complejas. La recuperación es mucho más compleja. Hay, sí existen casos de regeneración axonal teniendo en cuenta la gráfica anterior y la reinnervación va a ser más de proximal a distal. Entonces esto es supremamente clave tenerlo en cuenta. Son más frecuentes, como les decía, el 75%, son de peor pronóstico. Justamente cuando exploramos la parte muscular, está mucho más cerca la lesión a los músculos que están inervando y está pues justamente, digamos, fuera de lo que sería el agujero neural o la condición, digamos, de eso. Entonces, como vemos acá, uno puede llegar a tener una avulsión, como les dije, pues básicamente va a ser predominar una elongación, que pues en la gráfica la vemos justamente un poco ahí que conserva algunas fibras y la ruptura que realmente, pues como su palabra lo dice, ¿no? Entonces estos ya son, pueden inclusive tener lesiones por traumatismo, porque haya tenido exposición a radiación, tumores, bueno, entre otros. Entonces, pues aquí vienen cosas que es importante tenerlas en cuenta, sobre todo en la parte inicial de indagar en la clínica del paciente. Entonces, las supraclaviculares, vuelvo, insisto, son las de mayor porcentaje de afectación, pero además de eso, imagínense, tenemos un medio de transporte que hoy en día se ha masificado por el tema, sobre todo en ciudades principales, donde la moto o muchas veces la bicicleta se ha convertido en el mejor medio de transporte, ¿cierto? Pero fíjense ustedes, es el 70% que causa sobre ese 75% de las lesiones. Son lesiones muy graves, son lesiones discapacitantes y por consiguiente secuelares de un pronóstico que realmente generalmente se reserva. Eh, Puede haber justamente luxaciones o reducciones que hagan o las fracturas que hayan en los territorios aledaños y por qué no decir lesiones vasculares aledañas que van a causar de esto que haya la afectación. Y el 20% ahí puede haber una ruptura tanto de la subclavia o de la axilar propiamente dicha y esto también va a llevar a que la alimentación que tenemos ahí se vea afectada al paciente. Ahora, bueno. Y justamente les traje esta gráfica porque no solo son las caídas o los traumatismos que tenga la persona en un automotor, sino fíjense ustedes que también una persona puede llegar a tener una caída de una escalera o, por qué no decirlo, una caída desde su propia altura, que no sería lo frecuente encontrarla así, pero que puede llegar a ser una avulsión por una hiperextensión a nivel de la región cervical. Ahora, bueno, hay otra cosa que está apareciendo muy de moda y es frecuente, yo creo que todos lo vivimos inclusive con familiares, y es el tema de la gimnasia y a veces hacen ejercicios
sin una adecuada, digamos, como prescripción. O sea, realmente no se tiene un adecuado, digamos, entrenamiento desde el punto de vista de las personas que están, digamos, los entrenadores, o digamos, si hace se hace la prescripción del ejercicio, pues evidentemente a la persona que va a vigilarlo, pues no lo hace los instructores, y por consiguiente la persona puede hacer una tracción o simplemente una asociación, y lo que va a comprometer es el plexo en su herida, o por qué no decirlo, caen de una altura que supera lo que realmente podrían tener, y son pacientes que pueden llegar a tener fracturas muy cerca al plexo, y pues evidentemente nos van a llevar a la complicación. Bueno, pero pues no solo el tema, digamos, lesionar traumático, ¿no? Miren que también tenemos lesiones que van a ser, bueno, las cerradas por tracción que ya las mencioné. Miren las parálisis de origen obstétrico, pero no es a la mamá, es al niño que le pasa, ¿sí? Bueno, evidentemente el accidente de tránsito donde el paciente es, digamos, accidentado por otro vehículo. Bueno, está también el síndrome del quemador, esos pacientes que hacen fuerzas desmedidas, o inclusive, por qué no decirlo, los pacientes que hacen un apoyo axilar en las muletas. Esos pacientes también hacen lesión del plexo, eso es frecuente. El cáncer de pulmón, el cáncer de mama, las metástasis, realmente también llegan a ocupar un papel y un volumen importante, y eso hace que también se vea afectada esa estructura, que a pesar de que mencionamos que tiene unos troncos que son gruesos, que son capaces de tener una tolerancia elástica, fíjense que también tiene una tolerancia, hasta tiene sus límites, para decirlo así, y esos límites, al ser superados, pues van a tener daños o compromisos, y pueden ser o completos, o pueden ser parciales, o pueden afectar un tronco, bien sea superior, medio o inferior, y por consiguiente, pues fíjense en lo que uno puede llegar a encontrar. Ahora, vamos a lo otro. Yo aquí les metí lo de la parte del tema de las muletas, pero esas no son supraclaviculares. Vamos ahora sí a hablar las infraclaviculares, que ahí sí va el tema de las muletas. Entonces, por eso es importante tener en cuenta esta clasificación de supra o infraclavicular. Si ya estamos hablando de algo infraclavicular, van por el territorio, digamos, inferior. Algunas, digamos, van afectando la parte anterior, otra la parte media. Estas van a tener una degeneración que va a ser mucho más axonal, tienen menor posibilidad de reinervación, teniendo en cuenta por crecimiento axonal, que va en este sentido es próximo distal desde la zona de la lesión. Por lo tanto, las lesiones van a ser mucho más graves y con un peor pronóstico. Entonces, teniendo en cuenta nuestra lógica, digamos, anatómica protectiva, que le llamo yo así, si la estructura está muy protegida y sufre un daño, lo más seguro es que la recuperación, o por lo menos el diagnóstico, va a tener un peor pronóstico, que la estructura está un poco más expuesta, como decimos, lo que es la parte superior, o lo que son los troncos superiores. Fíjense ustedes que tienen que ser traumatismos de alta energía, o traumatismos que realmente nos conllevan a tener una evolución mayor y superar este límite, para que realmente hablemos de una lesión bien importante. Pero miren acá, vamos a encontrar entonces músculos que inervan, y justamente ahí en la parte axilar. Entonces, de las infraclaviculares que tenemos, igual, traumatismos también podemos tener. Aquí ya la afectación de radiaciones, esto referente a lo que es el tema asociado a tumores, ¿cierto? O patología oncológica. Las heridas por arma de fuego, o sea, definitivamente pasa, tenemos cavidad acá. Las fracturas de la cabeza humeral, las de la diálisis clavicular, que también la podemos tener. Estas intervenciones sobre el hombro, digamos, artroscopias, anterografía axilar, muchas veces inclusive bloqueos anestésicos que no se hagan, o bueno, que realmente vayan más hacia la parte de la región axilar, pues evidentemente nos pueden llevar a una lesión, justamente a nivel del plexo. Las luxaciones de hombro, mm, que también pues juegan un papel ahí importante, ¿cierto? Digamos, el uso de muletas, lo que yo les decía hace un rato, y en general las intervenciones a nivel del hombro. Por eso la importancia de ver este tipo de situaciones para tenerlas en cuenta. Bueno, eh,
en este contexto, ¿cierto? Vamos a tener aquí la lesión pregrande. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a poder encontrar un síndrome de Horner, que básicamente un daño a nivel del T1 que lo habíamos hablado anteriormente, la escápula alada, que básicamente nos va a afectar el nervio torácico largo, ¿cierto? En todo su esplendor de C5, C6 y C7, es las raíces que afecta, y el paciente sí, va a llegar así tal cual con su clínica y no va a decir, listo, definitivamente estamos cursando con eso, lo único que tendríamos que hacer sería explorar esas partes del tronco, que en sí sería el tronco superior y el tronco medio si lo hablamos desde el punto de vista anatómico para llegar a ver la escápula alada, pero por la clínica uno ya se va enfocando. Y la atrofia del músculo paraescapular, cuando uno lo encuentra, pues realmente vamos a tener lesión a nivel de C4 y C5. Y bueno, uno puede llegar a tener debilidad muscular o pérdida de la sensibilidad a nivel del cuello en la región posterior. Entonces uno llega y puede explorar raíces nerviosas espinales y puede llegar a encontrar lesiones que pues evidentemente van a tener afectación. Ahora bien, muchas veces nos piden a nosotros, listo, exploremos el nervio frénico. Claro, ese nervio frénico puede llevar a que haya una alteración a nivel del diafragma y evidentemente también se puede explorar y va a evaluar raíces de C3 a C5, a pesar de que no hacen parte todas propiamente de lo que tiene que ver o referente con nuestro plexo. Mire que sí, la C5 la está evaluando. Bueno, vamos a tener cosas de desarrollo, ¿cierto? Digamos desgarros o digamos como hablábamos a nivel cuando hay un nacimiento, también vamos a poder tener un daño. En los recién nacidos, realmente hacer un plexo es bastante complejo, bastante difícil. Puede llegar uno a hacerlo y encontrar, como lo habíamos hablado, de acuerdo al tiempo, 3, 6 meses, puede llegar uno a encontrar la lesión y ver que esto puede llegar a afectar al paciente en su contexto. Listo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hoy muy rápido. No sé si tienen alguna Está duda. bien. Listo. Yo creo que vamos a entrar aquí un poquito más en materia. Esto ya es básicamente lo que tenemos que ver con la valoración ya electrodiagnóstica y nosotros nos vamos a fijar en lo que son lesiones de tipo axonal, que van a ser más degenerativas o también lesiones desminimizantes. Tenemos los dos componentes de acuerdo a la magnitud o el grado que se haya causado de la lesión, ¿cierto? Pues no olvidar lo que yo les dije ahorita del tema frente a la parte histológica. Y si tenemos una neuromesis, es una lesión total, definitivamente. Hace unos meses, pues, un daño tanto de la mielina como parte de la estructura del axón. Y si ya hablamos de una neuropraxia, básicamente solo nos va a afectar la mielina. Entonces, por consiguiente, podemos encontrar que hay retrasos, bloqueos o en su efecto una disminución en la velocidad de conducción. Ya la neuromesis y la sonomesis, pues vamos a tenerlo también dividido así. Hace unos meses, pues realmente si el axón va a estar afectado, va a haber un menor reclutamiento, vamos a tener unidades motoras disminuidas en amplitud y la neuromesis, pues la lesión total del axón que evidentemente lo vamos a tener. Como les expliqué anteriormente, es la misma calidad de, digamos, en temas lesionales, si lo tomamos en tiempo, después de más o menos unas propiedades de 10 15 días, ya vamos a tener algunos cambios electrodiagnósticos que van a ser de importancia. No olvidar esto, que es una clasificación histológica, que realmente lo que nos ayuda simplemente es saber cómo esto histológicamente lo podemos trasladar a la parte del electrodiagnóstico, poder llegar a visualizar de pronto un poco más el pronóstico, si va a ser sombrío o no, para nosotros poder evaluar nuevamente porque el paciente se le tiene que hacer. Si le hacen algún tipo de intervención, hay que hacerlo. Si no, también para poder hablar de pronóstico, en este caso electrodiagnóstico. Listo. Entonces, si nosotros vamos a tener entonces las lesiones clasificadas, como les dije anteriormente, de este artículo me gustó mucho esta tabla, donde nosotros básicamente podemos categorizar el nivel de la lesión. Entonces, como nos damos cuenta, vamos a hablar primero en esencia de lo que
es lo supraclavicular, que es el mayor grado de extensión que podamos tener, lesión en porcentaje de afectación de los diferentes pacientes, traumas de alta energía. Y vamos a tener entonces que los patrones de lesión generalmente todos van a ser en miembros superiores, va a afectar el tronco, prácticamente el tronco superior. Si ya está mucho más extendido, o sea, lo vamos a encontrar un poquito más, digamos, anatómicamente o los déficits son mayores, ya podemos explorar que las raíces van aumentando y aquí ya incluimos el tronco medio, ¿cierto? Pero miren ustedes también esto, y ya continuamos que tiene una afectación total del brazo, pues además de eso, uno dice, aparte de lo que ya afectó, va a afectar en su totalidad y llegamos inclusive a afectar hasta el torácico. Entonces ese paciente que llega, peculiarmente llega con el brazo en un bolsillo y es muy llamativo. Y uno tiene que de una vez ir mirando a ese paciente porque el paciente va a tomar el brazo, ¿cierto? Es una extremidad que aparte de tener un volumen pesa. Entonces el paciente apenas saca, uno ya va indicando y dándose una idea, es decir, yo pensaría que este paciente va a tener una afectación de todo el plexo, es una lesión completa. Entonces, ¿eso cómo nos va a llegar? Mire, el déficit motor total va a ser una abducción del hombro, ¿cierto? Una flexión y extensión del codo y una función global de la mano afectada. Es un paciente que definitivamente uno lo encuentra así y nada. Las ya cuando son, digamos, que nos afectan tronco medio y tronco superior, dicen ustedes, cambia. Continuamos con la deducción de hombro porque nos está afectando las raíces superiores. Flexión, extensión de codo, no afecta la extensión de la muñeca. Pero fíjese que se puede conservar la función de la mano. Y todo esto lo vemos con lo que vimos en la anatomía de la parte final, ¿cierto? Y si nosotros tenemos ya, digamos, de la parte supraclavicular, solo lesiones que estén afectando lo que es el tronco superior, clínicamente vamos a encontrar que los déficits motores van a ser para la deducción del hombro y la flexión del codo. Mire que se va a respetar el antebrazo y lo que es la parte más distal. Este cuadro, por eso justamente se los traje así, porque uno dice, bueno, fíjense ustedes cómo encuentra uno al paciente y esto nos va a dar un poco más, digamos, una indicación de qué debemos explorar en el paciente y de pronto no empezar a buscar daños o empezar a buscar cosas que de pronto el paciente en su contexto no, o en su efecto si ya tenemos un daño total del brazo, pues hombre, ponernos a buscar, darle y chuzar todas las raíces, y chuzar todo, realmente no sería como lo indicaba en un paciente ya suficiente con lo que el paciente está viviendo. En la parte infraclavicular, desen ustedes cuenta que ya hablamos un poco más de temas, no como en la anterior que son raíces, sino ya más bajo, hablamos de cordones, ¿cierto? Ya yéndonos un poco más a fascículos. Y aquí hablamos, mire, nervio musculocutal, nervio medial y cubital, nervio axilar y radial. Pero fíjense, medial, cubital, radial, eso lo exploramos, generalmente exploramos, por lo menos lo que sería medial y cubital. Entonces, si usted ya ha adelantado medial y cubital, el cordón, en la parte del cordón medial ya lo estamos explorando, ¿cierto? Y lo mismo, ¿cuál va a ser el déficit que vamos a encontrar? Vamos a tener un paciente con dedos que van a tener dificultad para hacer la flexión de los dedos, la parte intrínseca de la mano y por qué no decirlo, digamos, va a tener dificultad para el hombro y a nivel supraespinoso. Pero fíjense ustedes, si ya queremos algo más, digamos, de un cordón lateral, mire el músculo cutáneo, va a dificultar la flexión propiamente del codo. Y el axilar y el radial, definitivamente, lo que tiene que ver con la parte de extensión de codo y muñeca. Muchas veces, si tenemos un cordón medial, los músculos infraespinosos los podemos encontrar intactos. No vamos a tener una lesión propiamente. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, eso quería traérselos ahí en ese cuadrito, me pareció muy interesante. Bueno, pero pongámosle como un poco más de, digamos, como de ubicación anatómica, porque ahí uno se empieza a perder. Entonces, esta gráfica realmente me pareció muy llamativa porque son los territorios, o por lo menos los dermatomas, que básicamente uno va a explorar. Entonces, mire, pongamos un ejemplo. Si queremos explorar el nervio axilar, básicamente el deltoides, uno llega y lo explora y ahí tiene. Si uno puede tener un daño a este nivel,
¿sí? Y evaluamos el nervio axilar. Entonces tenemos nuestro nervio axilar dañado. Y vamos y exploramos de paso el músculo deltoides y nos arroja cambios o, digamos, alteraciones de la membrana, ¿cierto? La inestabilidad, pues uno dice, uy, fue mágica, entonces ahí hay un daño, ¿cierto? Pero resulta que ojalá las cosas, digamos, uno pudiera decir, aquí el daño fue puntual. No, pues uno ya se va a troncos y tiene que tener en cuenta todos estos dermatomas y haber evaluado mismo. Entonces podemos tener nervio mediano, cojamos cubital y radial. Nervio mediano, mire todo lo que tenemos los territorios afectados, ¿cierto? Que son el uno. Cubital, nos vamos para el cubital, ya vamos evaluando ahí lo de siempre. Ahora, radial, miren nomás todo lo que tenemos para hablar de radial. Ahora, en temas de musculatura, también. Entonces esto es importante porque a pesar de que el plexo, ¿cierto? Aparece en nuestras raíces, nos está dando, digamos, un tema ya de raíces terminales. Entonces, propiamente el plexo cervical, que ya va a ser un poco más superficial, lo hablamos con el supraescapular, como les decía. No más con tener una escápula al lado, uno ya está hablando de 5, 6 y 7. Pero fíjense ustedes que además de eso, tenemos todo para hacer. Entonces, así como para que uno más o menos tenga una idea, uno va a explorar el mediano, nuestro cubital y nuestro radial. Pero además de eso le vamos a agregar el músculo cutáneo, el axilar y el supraclavicular. Entonces mire que ya le pusimos un poco más de apellidos y le estamos perdiendo el miedo a explorar un plexo. Porque lo que estamos haciendo es que empezamos a profundidad desde lo más distal hasta lo proximal. Lo importante es tener claridad en los músculos que vamos haciendo el recorrido de acuerdo a estos dermatomas y así de esta manera podemos indagar y decir, fíjese usted, tenemos un daño al plexo y entre más cerca, como bien lo decíamos ahorita, vamos a ver que podemos tener, si es supraclavicular, una afectación mayor acá, podemos tener digamos, un diagnóstico un poco más claro. Ahora bien, la clínica del paciente, no la olviden con este cuadro, cómo les va a llegar el paciente. O sea, y como vuelvo y le repito, no todo es túnel del carpo. ¿No? Teniendo esto en cuenta, con un paciente que tuvo un accidente en motocicleta y venir a decir uno que es un túnel del carpo, bueno, y con unos cubitales ahí como que dice uno, uy, ¿qué pasó? Y uno va ahí de pronto hace algo de tronco superior y encuentra algo, y el tipo va a uno y le quita la camisa y preciso, atrofia muscular, el tríceps, pero muchas veces uno no, no indaga un poco más o no explora porque sencillamente de pronto la persona que lo examinó inicialmente de pronto no pensó en que hubiera podido tener una plexopatía y fíjese uno, el paciente resultó con una plexopatía y venía con su antecedente clínico que el señor había tenido un accidente de moto. Pero bueno. Entonces aquí vuelvo y les pongo esto porque la mano, a pesar de todo, es como la expresión más grande de lo que podemos nosotros evaluar a nivel del plexo, teniendo en cuenta de los fascículos prácticamente terminales, ¿cierto? ¿Qué elementos vamos a tener en cuenta referentes a la evaluación del plexo, teniendo en cuenta lo que ya les acabo de mencionar? Y que me pareció pues importante tener en cuenta esa gráfica con esos colores. Entonces, eh, básicamente, en este artículo lo que nos da es como un algoritmo de lo que podríamos encontrar. Entonces, la participación en porcentaje de lo que tiene que ver con los troncos, de la formación y digamos como el nervio más dominante, lo tenemos básicamente en este recuadro, que me pareció importante justamente de este artículo que se los traigo hoy. Y si nosotros analizamos, tenemos tronco superior, ¿cierto? Los nervios que hacen parte del tronco superior, entonces músculo cutáneo, axilar y radial. Radial, listo. Ahora le agregamos los dos. Ahora bien, los dominios. Tema del músculo cutáneo, C5, C6. Vamos al axilar, C5, C6. Nos vamos para el radial. Bueno, aquí ya el componente baja un poco. Ya tendríamos un tronco medio, C7, C8. Ahora bien, ¿qué nervio? ¿Listo? Entonces, básicamente los que conforman el D1, D2, D3. ¿Y en qué porcentaje? Fíjense ustedes, en cutáneo lateral, ¿cierto?
que básicamente está, digamos, con la salida del nervio mediano, 100%, ¿cierto? Es un dominio, una participación a nivel de C6 más que C5, que es lo que nosotros tenemos ahí en cuenta. Ahora, vayamos entonces para el tronco medio. Fíjense en ustedes el nervio, por lo menos que nosotros vamos a darle importancia, radial. Entonces, como se dan cuenta, radial juega un papel importante tanto en el superior como en el tronco medio, ¿cierto? Ahora, nos vamos para el inferior. También encontramos el radial. Entonces, si se dan cuenta, el nervio radial es muy importante realizarlo tanto en su parte sensitiva como en su parte motora, porque justamente esto es lo que nos va a permitir a nosotros tomar un poco o una decisión mejor, ¿cierto? Ahora bien, fíjense ustedes el mediano lunar, es mucho más de tronco inferior, pero dirían unos, bueno, pero es que yo también vi el mediano en el tronco que tenía alguna participación en el tronco medio, pero dicen que la mayor participación la tenemos en el tronco inferior. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, si nosotros nos vamos por los cordones laterales, posteriores y medianos, porque de pronto queremos ser un poco más exquisitos, mire el cordón lateral, que uno diría, bueno, está asociado al tronco superior, músculo cutáneo. Si nos vamos al posterior, radial, ¿cierto? Y por qué no decirlo, el axilar. Y si nos vamos al cordón medial, que obviamente pues ya lo tenemos un poco más específico, mediano y ulnar. Entonces, cordón mediano, sí, el cordón mediano, entonces vamos a tenerlo con el cordón, lo que sería el tronco inferior. Nos va a dar esto, pero básicamente esto es anatómico. Entonces, para que lo tengamos, porque son los daños que realmente vamos a tener en los pacientes, la afectación que vamos a tener en una mayor medida, el nervio que tenemos que evaluar y pues obviamente, básicamente los potenciales que nosotros vamos a tener afectados desde el punto de vista sensitivo como desde el punto de vista motor, ¿cierto? Entonces eso es muy, muy importante. Bueno, y listo. Entonces no sé si tengamos una pregunta frente a lo anterior, frente a este, antes de pasar a lo que tiene que ver acá con la rama primaria anterior de C6, que tal vez de C5 diré, que quería como mostrarles acá, que esto es importante, ¿no? La rama C5 de la parte anterior no tiene ramas sensitivas a evaluar. Entonces uno ahí perdería el tiempo si busca algo sensitivo, ¿cierto? Entonces uno hace la neuroconducción del músculo cutáneo, el músculo explorar, el bíceps. Y muchas veces uno puede hacer el nervio circunflejo, pero el músculo explorar será deltoides. Entonces, mire, bíceps y deltoides nos permiten evaluar lo que hacemos referencia a C5, ¿cierto? Entonces, volvemos al cuento, el miotoma C5 hace parte y vamos a tener el bíceps y el deltoides. Esto es para que ustedes lo puedan ver un poquito mejor a detenimiento. Bueno, en este contexto ya tenemos el C6, que básicamente estos dos, tanto C5 como C6, recordemos, tronco superior. Eso es clave tenerlo nosotros ahí. Entonces aquí, miren, el nervio cutáneo está ahí, listo. Nervio mediano y nervio radial. Entonces eso es importante tener en cuenta. Que estas van a dar ramas del nervio mediano. Y ustedes dirán, bueno, pero es que usted no lo nombró anterior. Aquí yo no vi que en esta gráfica usted nombrara. Bueno, estábamos hablando que esto más predominante tienen estos nervios, pero fíjense que ustedes que el nervio aquí también hace parte del nervio mediano, pero pues obviamente le vamos a dar un poquito más de exquisitez al radio. Listo. De nuestra electromografía, TC6, bíceps y deltoides, entonces volvemos al cuento. C5 y C6, bíceps y deltoides. Son músculos proximales, músculos altos, músculos, digamos, que en su contexto a nivel de evaluar con la aguja van a ser o nos van a permitir una evaluación fácil. Y segundo, clínicamente los músculos muchas veces los encontramos atróficos. Y uno dice, uff, tronco superior, ¿cierto? Bueno, ahora vámonos entonces para lo que es la rama primaria anterior, ¿cierto? De C7, que básicamente dirán, bueno, pues vamos disminuyendo otra vez, es un tronco medio, aquí sí vamos a encontrar ramas sensitivas, ¿cierto? En este vamos a encontrar ahí sí el radial, ¿cierto? La electromografía, todo lo que tiene que ver con el miotoma C7, entonces extensor común de los dedos de la mano.
va por el C7, por el C6. Entonces esto es importante. Ahora, C8, aquí también son sensitivas. Entonces lo que es C7, C8, vamos a encontrar ramas sensitivas. Y esta C8 es muy importante tenerla porque la rama más dominante va a ser la culpa. Entonces esto es claro porque nos va a permitir es que evaluemos la mayoría de los músculos que tenemos de cuidar. Y bueno, un músculo bien importante de evaluar, aunque uno no lo crea, es el aductor corto del pulgar. Es un músculo que no se nos puede escapar en una tomografía, o por lo menos no podemos dejar pasar por alto de haberlo evaluado porque es muy importante tener nosotros eso en claro. ¿Sí? Si hablamos de tronco inferior, mire, ulnar, ¿cierto? C8, T1. Entonces, muy importante, mire, dominante, ulnar, dominante, ¿cierto? Aquí, mediano, prácticamente tronco medio, pero también tronco posterior, superior, los dominantes, músculo cutáneo y axilar, deltoides, ¿cierto? No se nos puede olvidar, y bíceps, ¿listo? Entonces, como se dan cuenta, no es tan difícil, ¿cierto? Entonces, en este C7, ¿qué es importante? Los sensitivos son de mediano, más o menos en un porcentaje, por lo menos lo encontramos en el dedo índice en un 80%. Ya en el dedo medio, en un 70%, es radial, entonces 40% que eso está incluido por tener la opción pues, neurosensitiva aquí, de acuerdo que hay ramas sensitivas. Lo que es C7, C8, ya hay ramas sensitivas. Entonces ya hablamos de eso. Y la parte, digamos, del estresor común de los dedos, que es muy importante lo que yo decía, hacer adecuada evaluación. Lo del D8, no olvidar el aductor corto de pulgar. Ahora, digamos, el anterior, o el T1, el neurobraquial cutáneo, que pues muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero es importante evaluarlo. Pero aquí también viene el aductor corto que tenemos que evaluarlo, el miotoma del T1 y el flexor largo del pulgar. Eso es un nervio que pues es importante pues evaluar la final y la parte muscular. Para recordarles, las lesiones supraclaviculares en un mayor contexto, 75% de su afectación. Hay que tener en cuenta el recorrido, hay que ver que son lesiones que nos afectan acá al tronco, ¿cierto? Entonces eso es muy, muy importante. Listo. Entonces, esta gráfica yo la quería agregar porque pues para recordarles el tema un poco más, digámoslo así, como didáctico, en temas de lo que tiene que ver, o por lo menos la sociedad americana como lo maneja. Si vemos que el tronco superior, recordarles C5, C6, fíjense en ustedes, vamos a tener entonces axilar, músculo avalado del deltoides, el músculo cutáneo, no se les olvide el bíceps, el avalado es muy importante. Y fíjense en ustedes, da una rama para mediano, en un componente pequeño, pero pues que evidentemente nos va a dar también afectación a nivel del mediano, sobre todo en el dedo índice, ¿cierto? Y bueno, aquí tenemos la parte sensitiva que ya va a ser justamente un poco más posterior, pero mire que va a dar la rama sensitiva de este medio. Entonces eso es importante. Y fíjense en el tronco medio, que a pesar de que es un tronco, que solo está conformado por una raíz que es la C7, fíjense en ustedes que nos va a dar afectación, que uno puede evaluarlo tanto en el dedo índice como en el dedo medio, y que aquí ya viene a jugar un papel muy importante en el nervio radial. Pues aquí ya nos vamos como encaminando a ver cosas que de todas maneras es importante tener en cuenta. Entonces, para no complicarse uno la vida, uno debe pensar que el tronco superior, a pesar de que es la raíz C5 y C6, van a afectar un poco más estructuras proximales, mientras que el tronco ya medio e inferior ya son, digamos, que nos van a dar afectaciones principalmente, obviamente, sin desmeritar lo que les acaba de decir, que mire que el mediano también es tronco superior, pero la mayor característica es encontrar que si hay una ausencia de un radial, ¿cierto? Y que obviamente vamos a tener una complicación, eso a lo fijo es un tronco medio que puede estar afectado. No van a ser como tan específicas, el tronco medio tiene esa peculiaridad, ¿no? Es decir, si lo vemos desde un punto de vista, ¿cómo decirlo? Como estructural. Si uno llega y dice, partamos de una base que aquí hay una lesión, ¿cierto? Pues evidentemente
puede llevarse el tronco medio, pero también si aquí abajo hay una lesión, puede llevarse el tronco medio, está prácticamente en la mitad. Pero que haya una lesión muy exquisita, ese 7 nomás, tronco medio, ush, las pudiendo llegar a existir, pero aquí viene la otra situación. Bueno, entonces, para retroalimentarles lo del tema del tronco superior, ¿cierto? Que es la localización más común a nivel de las lesiones, que la clínica va a ser una debilidad para la aducción del brazo, como les mencioné. Las lesiones, pues básicamente múltiples, inclusive traumas de alto impacto, digamos el uso de maletas, no lo mencioné, pero fíjense que acá lo coloqué. Traumas directos justamente acá, son más expuestos, más proximales. Y fíjese en una cosa, los bebés. Esta es la plexopatía obstétrica. Miren la posición anatómica que tiene el bebé, es la parálisis de Eder, de Duchenne. Las raíces que básicamente se van a ver afectadas son C5, C6. Básicamente, como venimos diciendo, lo importante sería uno en la exploración inicial, como para no causar tanto traumatismo en el niño. Pues uno podría llegar a explorar entonces lo que sería el deltoides, de pronto un bíceps, de pronto el supraescapular no se va un poquito más allá, pero pues con esto sería suficiente para ver C5 y C6. ¿Esto a qué se debe? Muchas veces, muchos de nuestros colegas, sobre todo cuando están en ciudades apartadas o digamos en algún contexto que hagan una tracción mayor a lo que digamos, o partos tóxicos difíciles, con madres de pronto que son un poco colaboradoras, adolescentes, primerizas, ¿cierto? Pueden llegar por el afán de evitar una hipoxia neonatal a causar un daño del tronco superior. Y fíjense en ustedes, ahora la pregunta, ¿qué tanto llega a recuperar un bebé como este? Eso es un poco incierto y sería muy atrevido uno decirle a un papá, porque lo importante es que tenemos una clínica de un paciente, una causa, ¿cierto? Y sumado a eso hacemos unas neuroconducciones y tras del hecho queremos una electrografía que nos está arrojando que tiene afectación de tronco superior, pues toca esperar a ver si realmente, teniendo en cuenta lo que yo les hablé inicialmente, la recuperación es un poco más compleja, más difícil, hace parte del 75% de lo que tenemos de afectación, lesiones supraescapulares, ¿cierto? Vamos a tener una rotación de los supraespinosos y del infraespinoso, ¿cierto? Entonces, esto justamente lo traía para recordarles que esto existe, que está presente. Para recordarles los dominios del tronco superior, por favor, deltoides, fácil de uno poder intervenir ahí, axilar, ¿cierto? Ya músculo cutáneo, bíceps, son los músculos que por nada del mundo se nos puede olvidar evaluar. Pero bueno, mire, supraescapular, supraespinoso. Ahora bien, ya con la ayuda de la ecografía, con la ayuda de la aguja, que podemos ubicar bien en el supraespinoso, y tenemos un daño en el nervio supraescapular, y tras del hecho deltoides y un compromiso en el bíceps, no, pues uno ni modo de decir que no tiene un daño en el tronco superior, ¿cierto? Ahora bien, vendría al medio, que me dirían ustedes, bueno, pero y entonces, pero fíjense en ustedes, también tenemos un nervio radial que podemos evaluar. No cobra tanta importancia, pero fíjense ustedes que en el territorio, si lo manejamos un poco más distal, ¿cierto? Vamos a tener que el tríceps braquial puede tener un compromiso y hay que evaluarlo. Entonces, músculos, nos damos cuenta y lo vamos viendo desde la parte, digamos, más distal. Uno evaluaría nervio medio, palmar mayor. En una menor medida, no es tan dominante, pero mire, nervio axilar, deltoides, más dominante. Bíceps braquial, mucho más dominante, pero no se nos puede escapar el supraespinoso y el tríceps braquial si uno en dado caso quiere o porque de pronto se nos puede facilitar un poco, ¿cierto? Pero eso es muy importante. No sé si hay alguna pregunta, si frente al tronco superior tenemos un poquito más de claridad y ya nos ubicamos un poco más. Está claro. Listo. Entonces sigamos, yo pienso que he tratado de ser lo más, ¿cómo decirlo?, más fácil de hacer entender esto porque es un tema un poco complejo a la final. Y fíjense que eso es lo que hace, o por lo menos dificulta que cuando uno le llegue las personas como que
sea, yo he visto muchos pues, de mis compañeros a veces sentirse un poco temerosos a la hora de exploración. Y saben que no tanto es a la hora de realización del plexo, sino a la hora de la interpretación del plexo. Porque es que el problema no es hacer todo lo que venimos haciendo. Fíjense ustedes que desde el primer momento que empezamos con el doctor Julián el curso, muchos de estos nervios ustedes dicen, yo ya los he evaluado. Nervio mediano ya lo hemos evaluado, tanto sensitivo como motor. Nervio radial también lo hemos evaluado, nervio cubital. ¿Cuál sería la dificultad? No, pues justamente esa es la gracia de ver justamente el recorrido que estamos teniendo, la clínica del paciente, ver las afectaciones musculares, explorar el músculo. Yo personalmente prefiero que se explore desde la parte proximal, no desde la distal, si estamos pensando netamente en un tema de un daño, digamos, de una plexopatía, un plexo, porque pues evidentemente vamos a encontrar la lesión es mucho más fácil cerca donde está la lesión. Entonces, si ya la hacemos más distal, realmente puede que, digamos, no encontré nada. No, pues por eso mismo es que hay que explorar más proximal y lo que muy bien decía el doctor, justamente Jorge en inicio y lo que está cerca de los axones son de mayor tamaño. Va a dar un poquito de fiabilidad a eso, los músculos son grandes, permite una mejor exploración, anatómicamente lo podemos valorar. Bueno, ahora nuestro tronco primario medio, las neurocondiciones van a afectar al nervio mediano definitivamente en un 80%. La del radial en un 40%, pese a eso, de todas maneras, el radial juega un papel aquí importante del tronco primario medio. No olvidar, el 7, debilidad para extender el codo. El paciente dice, no puedo hacer completamente extensión. Es un paciente que le va a llegar a usted con la mano y haciendo ciertos movimientos adaptativos de grupos musculares que no corresponden para la extensión del codo, debilidad y flexión para la extensión de la muñeca, ¿cierto? Vamos a tener sensación de hipoestesia, disestesia a nivel del dedo índice, del dedo medio. Entonces, fíjense ustedes, territorio mediano, ¿cierto? Una afectación del 80% en este caso. Vamos a tener ya aquí un componente sensitivo que no teníamos tanto así, tan dominante a nivel del tronco superior. Y aquí entonces justamente lo que les decía, la afectación sensitiva, porque muchos dirán, bueno, ¿por qué en esa gráfica que yo coloqué, donde eso, el tronco superior, el tronco medio, me hablaba más de radial, músculo cutáneo, pero es que aquí yo ya metí el sensitivo. Y el sensitivo es el que está jugando el papel importante acá en el tronco medio, del nervio mediano, no tanto el motor. Estamos hablando más, y por eso el paciente dice este. Por eso el paciente dificultad para extender el codo, porque la afectación es un poco más proximal. ¿Y por qué no decirlo? Eso es territorio radial, 40%. Entonces, volvemos al cuento. Esto básicamente lo dice de esta manera. Nuestra electrografía no falla, músculos definitivamente de ese 7 tronco medio, y aquí nervio radial, nervio medio. Importantísimo explorar nuestros nervios de radioelectrices. Por eso el paciente no va a poder hacer. Es un paciente que básicamente tenemos que evaluar antes de acostarlo en la camilla, evaluarlo tanto en su parte anterior, o sea, frontal, colocar al paciente, girar el paciente, porque usted fijo va a tener ahí que el paciente tiene un compromiso de trizas. Y uno, si no lo vi, no lo exploro. Pues obviamente, como lo vio, ahora sí explórelo. Entonces, mire, extensores de radial, cubital posterior también uno puede tener, extensores comunes de los dedos, también el extensor propio del índice. Entonces, ¿yo qué músculo escogería? Los tríceps. ¿Y por qué no decir el extensor propio del índice? Esos dos músculos son muy sencillos de explorar. Estamos evaluando el nervio radial, uno proximal y uno distal. ¿De la misma raíz? Sí, efectivamente. Y ahí estamos ubicándonos en lo que es tronco y posiblemente nos dé un poquito de indicación de tronco superior y tronco medio. Ahora el tronco medio. Con esto dice uno mediano. Listo. Palmar mayor y pronador redondo. El pronador redondo se puede explorar, no es difícil, superficial. De pronto no vamos a ser tan exquisitos, fíjese que le vamos a dar más importancia a la parte sensitiva. Es tener eso en cuenta porque justamente es importante diferenciar esto. Entonces ahí ya uno dice, la neuroconducción juega un papel importante, la electromografía también. Fíjese si le doy un valor importante a la parte sensitiva en el tronco medio, ya me puedo dar ahí una calidad de pronto evaluando más, a ser un poco más exquisito a la hora de dar de la conclusión. Ahora pasamos al tronco inferior.
volvemos a nuestra gráfica, que me parece importante que la tengamos ahí y la guardemos en nuestra mente, porque fíjese, territorio ulnar, que es una de miércoles, pero también territorio mediano. Y aquí el APB importantísimo. Entonces uno dice, túnel, no, pero con un ulnar afectado, uff, y más una caída en una bicicleta, fin de semana, tipo se tomó sus tragos, se cae de la bicicleta, sin embargo llega a la casa, ni siquiera va al médico, y posterior a eso resulta con disestesias, parestesias, ¿cierto? Cara interna, paciente con dificultad, ¿cierto? Para hacer algún tema de funciones con el APB a nivel mediano. Dice uno, wow. Y tras del hecho, le afecta parte del radial. Eso ya es tronco inferior, ¿cierto? Y además lesión infraclavicular, ¿sí? Entonces uno dice, uy, todos esos ingredientes. Pero en esencia, como yo les dije, para que no se compliquen la vida, simplemente categoricémoslo, tronco superior, tronco medio, tronco inferior. Y miren lo que estamos haciendo en la exploración. Eso nos va a permitir evaluar de una mejor manera y evidentemente nos va a quedar todo evaluado. Ahora, dicen ustedes, bueno, pero yo le quiero poner que es el cordón. ¿Y por qué no? Listo, cordón lateral. Imagínense. Ahora me salió el músculo cutáneo afectado acá y estaba hablando es que el tronco inferior y resultó hablando del tronco superior ahí. Bueno, es una buena diferencia porque las ramas terminales del mediano también se pueden ver afectadas y no podemos discutir, no podemos dejar de un lado que tenga una afectación parcial del tronco inferior con una afectación total del tronco medio y el tronco superior, es decir, tengamos una lesión tan amplia y tan grande que nos afecte a todos, pero aquí viene un ingrediente importante, que sea una lesión total de tronco superior, hasta tronco medio, pero lesión parcial de tronco inferior. Entonces uno dice, bueno, mediano y puede estar respetado al lunar, puede llegar a estar, puede llegar a tener. Ahora bien, entonces en este inferior, ¿qué vamos a tener? Una habilidad de los músculos básicamente intrínsecos de la mano, ¿cierto? Lo que les decía, la hipoestesia del cuarto y quinto dedo de la mano. Ese paciente es un más territorio ulnar, con tener en cuenta que el dedo anular, pues básicamente tiene las dos inervaciones, ¿no? Mediano y ulnar. Pero justamente por eso mismo es que hay que tener eso en cuenta, y más si tienes hipoestesia, si el paciente tiene esos sensitivos caídos, más del 50% comparativa con el contralateral. Ahora bien, ahora aquí un paréntesis que tal vez no lo dije al principio. Procuren, si van a hacer un plexo, realizar el otro plexo comparativo de la otra extremidad, porque muchos de nuestros colegas, inclusive nosotros mismos, por tal vez facilidad, hacemos solo la extremidad afectada. Pero la pregunta es, ¿cómo usted compara un músculo cutáneo o un supraescapular? ¿Con qué? Toca necesariamente compararlo con el contralateral. Solo hacemos una sola obtención de un nervio. El axilar es igual. Nosotros no tenemos una comparativa proximal distal, no tenemos una comparativa muy buena en temas de amplitud, pero de componente axonal. Ustedes se dieron cuenta, tenemos una afectación axonal. Entonces uno dice, bueno, hay que hacer. Sé que es un poco tortuoso, sé que ya es difícil. Bueno, ahora sí, de pronto la exploración, digamos, electromiográfica ya es un poco más difícil para el paciente, la tolerancia. Entonces uno puede decir, bueno, podemos estar esperando, digamos, encontrar, digamos, yo qué sé, afectación del tronco superior, pero mire que la clínica ya no está dando y yo solo quiero hacer esa extremidad. Bueno, uno puede llegar a hacerla, pero hay que tener una medida porque si, digamos, tenemos una afectación muy exquisita y no está afectando solo tríceps, uy, uno dice, no, pero tenemos que hacer eso. Bueno, las causas generalmente, como yo les decía, del tronco inferior las mencionamos, las muletas, esos pacientes que están con ganancias eh, secundarias, terciarias, que andan a toda hora en muletas, que andan ahí recargados, que son, pero fíjense que pueden hacer daño de este tronco inferior. Las metástasis de tumores daño, ¿cierto? Secuelas de vaciamiento, ¿cierto? Eso también nos puede llegar a dar esa parte. Entonces, fíjense en esta imagen. Así va a llegar el paciente con esa clínica, ¿cierto? Este es un síndrome que se llama Dejerine-Schumble,
que básicamente nos va a dar lesiones de raíces del tronco inferior, C8, T1, ¿cierto? Es una tracción que el paciente va a hacer básicamente el brazo hacia arriba, va a tener debilidad de la mano, es una mano que tiende a ser más, digamos, una afectación mayor a nivel de la mano, con una, digamos, preservando como los movimientos más proximales. Entonces, básicamente nos va a mantener lo que es la cintura escapular, el movimiento conservado del hombro, digamos lo propiamente dicho, de sus estructuras. Entonces, un paciente que básicamente va a llegar con su brazo, dificultad para poder hacer algunos movimientos de agarre, inclusive poder tener movimientos de la muñeca. Y pues por consiguiente vamos a tener lo mismo que venía yo mostrándoles en el tronco inferior. Importante, evaluar el nervio cubital, es la rama más terminal, pero no podemos dejar de un lado lo que es el nervio mediano, en lo que es el flexor largo del pulgar, el radial también, el extensor propio del índice, pero en el cubital, no olvidar evaluar nosotros lo que es el músculo flexor común, el tercero y cuarto dedo, ¿cierto? El primer interóseo y obviamente el cubital anterior. Entonces, son músculos que básicamente nos van a permitir evaluar, llegar a un adecuado diagnóstico y básicamente poder tener pues lo que nosotros queremos concluir en ese paciente, ¿cierto? Pues aquí el nervio cubital es el más afectado. Bueno, esto es como un recorderis de lo que venimos hablando. ¿Qué quería yo traerles también a colación? Que los deportes muchas veces también traen consigo, digamos, complicaciones, y por qué no decirlo, y esto es por hiperextensión. Entonces, deportes donde se requieren, digamos, como hiperextensiones, alta energía, boxeo, digamos, en voleibol, ¿cierto? Ahora, son deportes, digamos, que demandan que el brazo haga una hiperextensión y obviamente puede haber ahí una ruptura. Entonces eso pues complicaría la vida. Ahora, la fractura de la escápula. Existe, pasa, el paciente va a tener atrofia del supraespinoso y el infraespinoso, ¿cierto? Y pues evidentemente hay que pensarlo, sospecharlo y pues de pronto documentarlo si uno se le facilita sobre todo aquí en la parte del supraespinoso. No olvidarlo. Nuestra escápula la A, que ya lo mencioné, es 5, 6, 6, 7, para no olvidarlo. Y bueno, si ya queremos ser un poco más exquisitos, como yo les decía, y complicarnos más la vida, ya no solo hablando de troncos, o porque sencillamente de pronto la lesión no es tan alta y hablamos de lesiones infraclaviculares, porque eso diría uno. Yo no encontré ninguna lesión supraclavicular que me haga un daño a nivel del tronco. Y fíjese usted, encontré una lesión infraclavicular y de eso sí hablamos ahí ya de partes bajas. Entonces, obviamente, con un lateral también. Músculos que son músculo cutáneo, el nervio mediano también ahí afectado. Flexión del codo con una limitación, la pronación también va a estar afectada. La hipoestesia a nivel del brazo, sobre todo, digamos, en los tres primeros dedos, ¿cierto? Nuestro pulgar y medio. Y esto, pues, evidentemente, tiene sus dominios a nivel de los cordones. Entonces, en el cordón, aquí, músculo cutáneo medio. Vamos a explorar el bíceps y vamos a explorar lo que es el palmar mayor y el coronado redondo si hablamos de la mediana. Ahora, la gráfica, vuelvo y la traigo a colación. Ya hablamos del cordón, básicamente posterior, ¿cierto? Fíjense ustedes, axilar y radial es el que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si hablamos del cordón medial, ya nos vamos con el ulnar y el medial. Aquí no vamos a utilizar el axial ni el radial. Entonces, bien lo decíamos, seguimos la secuencia anatómica, el radial va por la parte anatómica más a posterior, pues por consiguiente, cordón posterior. Ya si es cordón medial, fíjense ustedes, más mediano, pero nos va a afectar una porción también referente a lo que tiene que ver con el ulnar. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo va a ser la clínica? De idea del músculo, tanto radial como axilar, que también podemos encontrar, va a tener dificultad para poder hacer abducción del brazo, extensión de codo, muñeca y dedos. La hipoestesia aquí ya es un poco más variable, de pronto no es tan
digamos, como llamativa, como lo que podría ser, teniendo en cuenta que es un cordón posterior, ¿cierto? Los dominios que vamos a encontrar de de estos, digamos, de este dominio, de este cordón posterior, es que básicamente podemos encontrar el nervio radial y el axilar, ¿cierto? Pero en el nervio radial, todos los músculos que tenemos referentes al nervio radial. Y en el axilar, pues básicamente, volvemos a cuento, entonces, no olvidar explorar ese músculo, siempre hay que pensar en él. Ahora, vamos para el cordón medial. Este cordón medial va a ser debilidad, sobre todo a nivel mediano y cubital, ¿cierto? Dificultad para que el paciente logre separar los deditos y haga flexión cubital a nivel de la muñeca, ¿cierto? No va a poder hacerlo y también afecta la parte ejecutiva, sobre todo los cordones, si se dieron cuenta la gran mayoría, generan hipoestesias, algunas variables, depende de donde estén evaluando, si es cordón lateral mucho más, digamos como los tres primeros dedos, si ya vamos en la parte media es muy variable y en la parte del cordón ya, digamos de lo que tiene que ver con los dominios musculares del cordón medial, básicamente la hipoestesia hace cuarto y quinto dedo, es cordón medial, cierto, posterior y básicamente el cordón lateral, según los que vamos a evaluar. Listo. Em, esto lo dificulta un poco y realmente es a veces un poco difícil poder entender lo que son los cordones. Un tema muy anatómico, es un tema bien difícil, son de ramas terminales. Si se dieron cuenta, hablé básicamente mediano, radial y cubital. Pues metimos exploración muscular de músculos proximales al plexo, pero que obviamente tienen inervaciones de estos nervios mencionados, y está el bíceps, está el axilar, ¿cierto? Entonces, pues para tenerlo en cuenta con el braquial, pues también hay que explorar. Entonces, hay un cuadrito que les voy a mostrar a continuación, aquí lo tengo, que básicamente es un poco, digamos, es una tabla que como nos damos cuenta, están todos los músculos que uno puede llegar a evaluar. Los troncos que uno está evaluando, básicamente, las divisiones, los cordones y el nervio propiamente dicho que puede llegar a estar afectado justamente asociado a ese tema muscular. Eh, digamos el plexo braquial, ¿cierto? A diferencia de pronto lo que van a ver en el plexo, digamos, lumbosacra, que básicamente las lesiones son bien diferentes. Entonces se dan cuenta la gran cantidad de músculos que tenemos que explorar son muchos. Entonces, si entramos al detalle, lo más importante es siempre recordar lo que dijimos, que aproximadamente son 100.000 a 150.000 axones, 15 ramas, ¿cierto? Que son las principales que inervan alrededor de 50 músculos diferentes. Y hablando lo que es desde la parte más proximal cervical hacia la parte más distal. Imagínense en eso. Entonces son 5 regiones que uno puede llegar a dividir, en las cuales uno puede evaluar las raíces. Entonces hay que tener en cuenta que para mí mi contexto y para no complicarse, siempre tener en cuenta lo que les dije al principio. Los troncos, tronco superior, medio e inferior. Si es preganglionar o postganglionar. Eso es supremamente importante. Si es supra o infraclavicular, ahí ya complicamos un poco más las cosas, ¿cierto? Pero yo quiero que lo dejen como en los troncos, no compliquen la vida. Sí es importante manifestar si la lesión es crónica, si es aguda, si amerita realizarla nuevamente en cuánto tiempo, si de pronto por alguna razón ustedes exploraron un músculo ahorita y de pronto dijeron no exploré este, hay que explorar el siguiente o no encuentran, hay que ver la evolución, el curso de la enfermedad, si está muy reciente, ¿cierto? Tener en cuenta los tiempos que les mencioné en la clase pasada, sobre el tema de los 6, del año y los 18 meses, cuando ya habla de temas secuelares, de lo que realmente el paciente hasta donde logró reinervar. Tener en cuenta lo que les mencioné al principio, cuáles sí reinervan y cuáles no. Entonces, este cuadro es importante que ustedes lo vean para que tengan un poco más de organización. Lo tomé de este artículo
Me gustó mucho porque realmente fíjense ustedes que uno haciendo un plexo, uno fácilmente puede convertirse en un estudio que puede ser fácilmente de media hora a una hora, puede terminar haciendo 2 horas buscando cosas, buscando de pronto cosas que no va a encontrar. eh, Realmente fíjense. Entonces, aquí pongamos un ejemplo: deltoides, el más sencillo o el músculo que más he mencionado en toda la exposición. Entonces, C5, C6, ¿cierto? La raíz. Entonces, ya partiendo de esta base, C5, C6, tronco superior. Miren, tronco superior. Ahora bien, me fui más exquisito. La división, uf, posterior. Sí, claro, pero también el tríceps va por ahí. Listo, cordón posterior. ¿Y qué nervio podemos encontrar? El subescapular, ¿cierto? Entonces, lo exploramos, claro, y vimos neuroconducciones del músculo cutáneo, podemos llegar a encontrar ahí. Listo. Vayámonos, por ejemplo, para otro músculo que esté cerca, digamos, bueno, tríceps, también nombrado. Mire, C6, C7. Entonces uno dice, bueno, perfecto, tronco superior, tronco medio. Ah, qué casualidad, tronco inferior. ¿Por qué será? Claro, ¿qué raíces? Acuérdense, hay parte de raíces de cubical, parte de raíces de mediana, parte de raíces de radial. ¿Por qué? Porque miren los troncos, superior, medio, inferior. ¿Cierto? La división va a ser posterior también, pero el que más va a haber afectado al tríceps posterior. No tiene pérdida. Cordón también posterior. Y fíjense en una cosa, como les mostré en un inicio, en el otro artículo, por eso les dije, pongan atención, el radial, 100%. Aquí no metí nada de sensitivo, porque si metiera sensitivo sería mediano, sensitivo 80%. Y diría, bueno, pero mire, el radial juega un papel muy importante. ¿Listo? Y pongamos un aductor pólicis, más distal, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, listo, mire la raíz de 8 y T1, tronco inferior, tronco inferior. Nos vamos entonces a la división, ya es más anterior, ¿cierto? Un cordón mediano y fíjense ustedes, nervio ulnar. Pero bueno, no me queda claro. Quiero hacer un aductor pólicis brevis. Entonces, si se dan cuenta, miren los músculos que yo he escogido, que son los que frecuentemente nosotros exploramos. Tenemos entonces también tronco inferior, C8, T1, pero fíjense ustedes, nos estamos hablando del nervio mediano, ya es una división anterior con un cordón que ya es medio, ¿cierto? Como lo vimos en las gráficas anteriores, y fíjense ustedes, nervio mediano. Pero bueno, yo quiero otra vez llegar al ulnar, porque pues obviamente el ulnar dice, no, bueno, listo. Entonces uno dice, todos mírenlos, C8 y T1, ¿sí se dieron cuenta? Ahora, vámonos para mediano. En su gran mayoría, C7, C8, T1, pero mire, C7, C8 se repiten en radial también, pero uno dice, bueno, de radial tenemos C5, C6, C5, C6 y en otros músculos. Entonces uno dice, bueno, pero uno tiene que volverse un poquito más, digamos, práctico, porque si no, uno acá con esto va a empezar a decir, aquí tengo C7, C8, T1, tronco medio, tronco inferior. Y luego yo me voy por acá y también tengo tronco inferior. No, que complique, realmente se complicó. Bueno, hagamos una visión general y resumamos esto porque realmente yo pienso que ustedes necesitan algo práctico. O sea, a mí me parece que las cosas deben ser prácticas en la vida. Y bueno, encuentro este artículo, ¿cierto? ¿Cómo debe explorarse el plexo braquial? O sea, realmente. O sea, tanta complicación, tantos músculos, tantos troncos, tantas divisiones, tantos cordones, para que ustedes lleguen y yo les resuma toda la exposición en esta sola diapositiva, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo sería esa exploración? Imagínense, es suficiente con que usted pueda hacer neurocondiciones de nervio mediano, óigame bien, en el dedo índice, ¿cierto? Sensitivo radial y ulnar, pero evaluándolo a nivel del dedo meñique, del quinto dedo. Esto hablando de la parte sensitiva. Fíjense ustedes, es mediano en el segundo dedo, en el dedo índice lo hacemos, túnel, ¿cierto?
Eso es un túnel. Radial, dice uno radial, radial sensitivo, ese no lo hago, pero bueno. Y ulnar sensitivo, todos hacemos ulnar sensitivo con el mediano. Son los dos nervios más frecuentemente evaluados en el electrodiagnóstico. ¿Los hacemos o no los hacemos? Agreguemos el radial, no pasa nada, ¿cierto? Entonces, miren, no nos compliquemos la vida. Sensitivos, metámosle estos, ¿cierto? Y ahí ya vamos evaluando parte del plexo. Ahora, vayámonos para el motor. Listo. Ulnar y mediano. En ningún lado dice, meta usted el radial. Bueno, eso hablando que en este artículo dice, vamos a hacer, como decir, un plexo abreviado. Mi recomendación, sinceramente, es hacer las cosas como lo habla la Sociedad Americana de Electrodiagnóstico. Explorar todos los nervios, ¿cierto? Que hacen parte del músculo. Pero mire, si nosotros podemos hacer esto, es una forma de poder evaluar los diferentes troncos. Si ustedes analizan, un área mediano, ahí estamos evaluando el tronco. Radial, ahí metí el otro. Listo. Ahora bien, ¿a qué le dan gran importancia y que por eso hay tantos músculos? Y fíjense en los músculos. Y ustedes miran la tabla anterior y ustedes ubican los músculos que yo les voy a mostrar. Ustedes van a decir, aquí ya cambia. Pero ¿por qué ellos llegan a esta conclusión? Porque muchas veces las personas, volvemos al cuento, solo una extremidad evalúa. Todos los nervios se evalúan. Cogen radial, cubital, cogen mediano, hacen sensitivos motores de ese grupo, cogen axilar, cogen músculo cutáneo, circunflejo, tras del hecho alelar en un supraescapular, eso mejor dicho, eso es un espectáculo. Y bueno, la pregunta, iba analizando lo que iba haciendo, tomó el paciente en cuenta su clínica, antes de llegar a realmente hacer las cosas, ¿sí? No, nada, yo lo hice porque es que así me lo enseñaron y así entonces yo cogí, No, hay que ver qué estamos haciendo, hay que ver que es un paciente, hay que ver qué orientarlo y es bueno hacerlo comparativamente. Es bueno hacerlo en el paciente. Y en el paciente que tenemos dudas hay que hacerlo. Pero en un paciente que llega con un brazo totalmente caído, que no hace nada de flexión, que no hace agarres, que no hace pinzas, que es un paciente ampliamente comprometido y tras del hecho tiene dificultad para la deducción, es un paciente que realmente su extremidad lo único que le está causando es inconvenientes, pesada, difícil, atrófica, y usted se va a poder hacer todos esos nervios, se lo juro que no va a hacer absolutamente nada y va a llegar a la misma conclusión. Lesión completa de, de nervio, de plexo braquial, derecho o izquierdo. Y entonces, imagínese haber hecho todo eso para llegar a esa conclusión. No tiene razón de ser. Entonces, por eso uno puede hacer una visión general del miembro superior, llevarse una idea, sobre todo en esos pacientes que clínicamente no necesitan ir tan a la precisión, ¿cierto? Óigame bien, el consejo es a un paciente que no necesita, pero si tenemos un paciente, ¿cierto? Que su muñeca, ¿sí? Tiene una dificultad y eso, y lo demás está conservado, y dice, no, yo estoy sospechando, tengo que explorar todos los nervios, hay que hacerlo. Ahora bien, los músculos, el electrodo, la aguja, no hay ningún problema con la aguja que si es concéntrica, si es una aguja eh, monopolar, no importa, lo importante también es el tamaño, hay que tener mucha precaución. Bueno, en el caso de ustedes que tenemos, digamos, la facilidad, el conocimiento con ese tema de poder explorar adecuadamente ecográficamente, pues las lesiones a nivel de la cúpula, digamos, de la parte del pulmón, digámoslo así, pues van a ser un poco menores que lo que puede llegar a causar una persona de pronto con un poco menos de experiencia o por qué no decirlo, digamos, que no funcione el músculo que es y resulte evaluando un trapecio y diga está perfecto y realmente no estaba perfecto el paciente. Entonces miren que el conocimiento es importante tenerlo ahí. Bueno, entonces muchos me preguntarán, venga, y si yo al supraescapular no le hago con agujas, sino le hago con electrodos de superficie, ¿será que sí? Depende. Depende porque, bueno, si la persona no es tan experta
y se anima y de pronto le sale un potencial, claro, de pronto no salga tan bueno como podía haber salido con la aguja. La indicación es hacerlo con aguja, pero puede llegar a hacerlo. Mi experiencia lo hace. Pacientes delgados, pacientes de difícil acceso posicional, que estén, digamos, en cama, que sea difícil, sí, como ubicarlos mejor, o en pacientes que sencillamente, pues, nos permite, digamos, los niños. Pero ya pacientes obesos, pacientes con dificultad, pacientes donde debe ser muy exquisito la exploración, no, hay que hacerlo con agua. Entonces, eh, estos son los músculos que vamos a evaluar, vuelvo y digo, en una visión general, no en algo más complejo. Entonces, el interóseo, ¿cierto? El flexor, por ejemplo, el extensor del índice, ¿cierto? El pronatrocteres. Ninguno de esos habíamos mencionado, pero fíjense en la importancia que le están dando. El tríceps, sí. El bíceps, el deltoides, los mencionamos todo el tiempo. Pero fíjense que aquí le agregan una cosa muy importante y muy interesante. Los músculos paraespinales cervicales. Creo que es una buena manera de evaluar y cómo uno debería evaluar, digamos, como el plexo en su parte más proximal. Entonces, ahí está. Les quería dejar esto, es un artículo bastante llamativo frente a lo que ellos dicen. Y yo dije, uy, vea, tan corto que no puede llegar a hacerlo. No sería adecuadamente un protocolo, pero se puede tener en cuenta, se puede hacer, creo que aporta bastante información. Y si nosotros vemos, estamos evaluando aquí varios músculos que de pronto arriba y nos pueden dar una mejor, digamos, apreciación. ¿Por qué lo digo? Porque uno en la experiencia a la vez es tratar de, en un músculo atrófico o digamos en la ubicación de los electrodos, a veces el potencial no sale. Entonces uno se queda con la duda, ¿fue que hice mal la obtención? ¿Fue que no ubiqué adecuadamente los electrodos? Fue, o sea, ¿qué fue lo que hice mal? Esa es la pregunta. Cuando ustedes vean que de pronto los potenciales, si los hacemos comparativos, sobre todo por ejemplo el radial, que a veces no sale como bueno, ¿cierto? Mm, Traten de buscarlo, hay que buscarlo, ¿no? Hay que pensar que el músculo si está atrófico, pues no les va a salir. Muchos pacientes de esos a veces los mandan ya crónicos. Pacientes agudos también. Y la aguja, fíjense, toma un papel muy importante acá. La electromografía es muy importante. Las neuroconducciones, claro, pero la electromografía es clave porque es un paciente que requiere que nosotros estratifiquemos el compromiso agudo, el pronóstico, tanto si es un pronóstico ya funcional, definitivo, o si es un pronóstico postquirúrgico. Entonces la aguja es muy importante nosotros hacerla. Entonces no sé si tienen alguna pregunta frente a lo que les acabo de mencionar. No sé si quedó claro. Bueno, realmente ya aún tengo una idea más clara cuando uno hablaba de plexopatía, ¿no? Ha sido muy claro tu explicación. Pero de verdad sí, un poquito más específico se tiene que ir a buscar a cada uno de los nervios, así como integrar cada uno de sus, cuando están lesionados. Sí, doctor Marcos, sí. Realmente esto para nosotros, para el doctor Julián, para mí es un abrebocas, porque yo creería que el tema ya abordando este tema ya es un poco más complejo a la hora de estructurar la exploración, de poder llegar a una patología, a una conclusión. Fíjense ustedes que requiere de práctica. Yo sugiero que le pierdan el miedo cada uno, porque no hay una secuencia clara de qué debe hacer usted, pero mire que hay músculos y hay neuroconducciones que son claves y jamás se deben pasar por alto. Y siempre vean el tema del paciente. ¿Ya? Eso es claro en la clínica. Sí, doctor Luis, cuénteme. Y buenas noches, Doc. Gracias. Doc, ¿algún tip para poder diferenciar una lesión de cordón, de tronco, desde el punto de vista clínico? Sí, claro, fíjese usted que justamente como las lesiones más distales, sobre todo que afectan más a fascículos, que ya nos dan
término como mediano. Dicen ustedes que a la exploración muscular, por eso yo decía, exploremos músculos distales, ¿cierto? Eso nos lleva a pensar más en infraclaviculares y en lesiones ahí. Entonces, nos hace diferenciar de esa categoría tan grande, como tan robusta de tronco superior, tronco medio, tronco inferior. Y inclusive, podría yo atreverme a decir que a veces es la fácil. Usted dice, ah, esto está como complicado, pongamos es una lesión de tronco superior. Y lo hemos visto mucho, mucho, bastante. O sea, simplemente le agregan como la palabra pregangliar o postgangliar y le ponen tronco superior. Y uno dice, uy, esto no podía haber sido un cordón. Y a veces ni exploraron músculos distales. Todo se fue proximal. Y fíjese que a través de la charla lo traté de dar a entender y me gusta su apreciación porque sí es importante. O sea, las pasadas estamos discutiendo con el doctor Julián un caso muy particular porque el paciente tenía la lesión, era muy distal, estaba muy, y tenía una resonancia que afortunadamente se la habían tomado días antes y el paciente tenía una lesión de plexo. El paciente se había caído de una escalera y todos, no, y le hicieron troncos perfectos, todo perfecto. Y volvieron y se lo volvieron a remitir al doctor Julián y efectivamente tenía lesiones de cordón. Y tocó poner así, era cordones. O sea, y hay que ser muy específicos y ahí es donde la aguja juega papel importante y el grupo muscular al cual usted le esté buscando el cordón, doctor Luis. Eso pues con Julián en la práctica lo van a ver. Sí. Doc, el otro creo que no me quedó claro, o de repente podría volver a repetir. ¿Al qué tiempo hay que hacerle un control electromiográfico para ver reinervación, para ver la evolución y un poco en el tratamiento, cuándo deberíamos derivarlo a, bueno, no sé, a cirugía plástica o a... Sí, sí, para responder a su pregunta, bueno, esto no cambia el contexto que tenemos de la generalidad del electrodiagnóstico. Básicamente a los 10 días ya tenemos algunos signos, digamos, sobre todo pueden aparecer agudos, y la lesión inclusive fue bastante amplia, que había afectado el axón en una gran medida. Y básicamente a los 3 meses nosotros ya podemos estar evaluando al paciente nuevamente y viendo el pronóstico. En pacientes tan, digamos, que sea una lesión muy amplia o que haya tenido una lesión completa del tronco, créame, veo que en 3 meses usted dice, no, quítelo de 6 meses como para ya decirle la definitiva. Porque 3 meses, claro, pero el paciente guarda la esperanza, ¿no? Y acordemos que la parte neurológica puede llegar a tener una recuperación hasta los 18 meses y la persona siempre va a guardar la esperanza, pero son lesiones a veces tan determinantes, tan lesivas, sobre todo en el tema del motociclista, que hace una avulsión, hace un daño completo. Ahora bien, esas posgangliolares responden muy bien a temas quirúrgicos. Las de avulsión, eso no responde muy bien porque el cirujano no se mete ahí, es pregangliar, eso no. Entonces ahí viene la importancia de ponerlo posgangliar y el plástico generalmente o el neurocirujano le pregunta a uno, hay que tenerlo muy en claro, ¿sí? Eso es clave. Inclusive, creo que aquí tengo justamente un cuadrito que los quiero colocar. Esto anda por internet por todo lado, pero dije, quiero colocarlo. Fíjense ustedes las lesiones del plexo. Y fíjense ustedes que están muy asociadas a cosas que ya vimos. Pero esas lesiones accidentales no son las tenemos muy proximales, ¿sí? Pero miren lo que tenemos. Escápula larga, torácico largo. La parálisis que ya la mencionamos, ahí está. La mano caída, ¿cierto? Que pues básicamente ya tenemos una afectación de lo que es tronco medio, ¿cierto? Y ahí ya hablamos de cordones. La dificultad para la flexión, la pared de sábado en la noche, que aunque no lo crea, mire que está, y es referente al radial, y uno la puede tener acá, en el plexo, bien alta, ¿no? Y obviamente pues la dificultad para el coito. Pero entonces volviendo al cuento de su respuesta, vemos que esto aquí es importante, pero esto es mucho más importante en el tema ya de recuperación del paciente quirúrgico. La parte de acá puede que la recuperemos
en el sentido de porque hay cosas, mire, para eso usaba en la noche, es una neuropraxia, se va a recuperar. Bueno, para el del deltoides, mire que más complejo. Pero en esencia sí, ténganlo muy, muy en cuenta que es importante ver cómo se comporta y especificarle al neurocirujano y al cirujano plástico. Yo de por sí, digamos, en general, es importante mandárselas casi todas porque pues, los pacientes, digamos, como les digo, cuando le llegan a uno ya con el examen realizado, que de pronto no lo habíamos hecho nosotros y nos llega a la clínica, es mejor mandarlo porque realmente la resonancia no deja de ser el examen, digamos, como el imperativo para que, digamos, los cirujanos tomen la decisión junto con el de nosotros. Porque lo que ellos van a evaluar con nosotros, aparte de ver si sí o si no, es como ese pronóstico o esa evaluación funcional. Pero la imagen es la que les va a llevar y va a decir, venga, esto lo opero o no lo opero. Eso en esencia, porque la lesión de plexo es plexo. Y muchas veces, fíjense que sí tiene una recuperación y bueno, entonces, después de todo el paciente no se le puede negar nada. Eso sí se los digo, sean muy prudentes a la hora de explicarle al paciente, porque yo creo que sería más fácil comprender cuando una extremidad no está, ¿cierto? Es decir, que haya habido una amputación, hablo del tema del motociclista, a que usted tenga una extremidad que no es funcional para nada. Imagínense un daño completo de la extremidad. Ese paciente, créame, que lo único que va a querer es que le amputen ese brazo porque lo único que le genera es peso. O no sé si en la experiencia de ustedes les ha pasado. Sí, doctor, está bien, lo que usted dice es No sé correcto. si Sí, les... sí. Sí, entonces, no solo, digamos, califiquémoslo nosotros, sino démosle la oportunidad al paciente que sea valorado. Démosle la oportunidad que el quirúrgico haga su parte y que él sea el que sea capaz de decirle, mire, tenemos esto, que ya él, digamos, desde la parte de electrofisiología, le han hecho este examen, el pronóstico no es bueno, sombrío, tengo esta resonancia, más lo que encuentre él y sea él el que toma la decisión. Nosotros ya hablaremos del pronóstico como bien me preguntaba el doctor Luis. Yo creo que los 6 meses es prudente ya uno empezar a hablar de pronóstico. Al año sí definitivamente ya secuela. No podemos esperar a los 18. Usted no le puede dar largas a un paciente. O sea, sería muy injusto que 5 años después le llegue para decirle si realmente el brazo ya no le va a funcionar. No, eso ya da pena. Ahí es cuando es importante poner abajo. Volver a realizar estudio en 3 o 6 meses, dependiendo el grado de la lesión que ustedes hayan tenido. Si es una lesión que ustedes ven que no fue total, que es parcial, y que ustedes dicen va a recuperar, hagámosla en 3 meses. Justamente para ese tema agudo de recuperación de 3 meses. No esperemos a que ese paciente, a los 6 meses, el paciente evidente se recuperó. Y decirle, "Ah, no, 3 meses y ya, un paciente de una rehabilitación, la rehabilitación debe ser pronto. Ahora, un paciente que ya requiere el evento que yo todo lo que les digo, poco más de tiempo, hay que ver qué va a hacer el cirujano y hay que ver qué, qué, va- qué secuelas nos pueden llegar a quedar, pero para eso requerimos de volver a hacer el estudio, compararlo con el anterior y nosotros simplemente tenemos que ser muy precisos y decir, tú o no, mejoría electrofisiológica o electrodiagnóstica. No nos podemos ir a atrever a poner diagnósticos histológicos, mucho menos ir a colocar, digamos, ser tan precisos de ir a colocar porcentajes. En nuestra mente y para un evento educativo puede ser bueno decir recuperó el 20, 30, 40%. ¿Por qué? Porque legalmente, ¿cierto? Pasa acá y en cualquier país. Generalmente estos pacientes, si lo atropelló otro vehículo y uno se atreve a poner porcentajes, se está dando esperanzas de que el paciente puede llegar a recuperar más. Entonces, fíjese que hacer el plexo no solo es hacer todo lo que mencionamos en la clase, es ver que la conclusión debe ser, además de precisa anatómicamente, debe ser no tan comprometedora a la hora de hablar de temas ya donde nos comprometamos legalmente. Eso se los doy como un consejo. Yo sé que uno quisiera ponerse a recuperar en un 50, en un 30, en un 80%,
pero pasa, y lo he visto de compañeros que dicen una mejoría del 80% electrofisiológica. Eh, ya no hay lesión de cordones, ahora quedó con lesión de tronco. Y yo, "Oye, pero ¿qué pasó ahí?". Entonces, mucho cuidado al ser tan exquisitos, más bien de una mejoría electrodiagnóstica, persiste o tiene una, digamos, podríamos tener una, para que nos suene un poco mejor, si la lesión del tronco continúa y uno ya ve que hay recuperación o algo, ¿cierto? Entonces, o puede poner uno secuelar o un compromiso que persiste en el tiempo de la parte motora sensitiva o que compromete de manera parcial, sigue persistiendo en el tiempo, o residual. La palabra residual suena un poquito más como suave, pero no sería como la indicada. Yo pienso que ustedes lo van adquiriendo con la práctica, pero porfa, si hablamos ya de pronóstico, comparémoslo con el estudio inicial, mejoría o no mejoría y punto. No se pongan a dar más explicaciones frente a eso. Es un consejo que les doy. Y es bueno, sí, doctor Luis. Sí, doctor, gracias. Tenía otra pregunta, no sé si la habrá tocado porque no estuve desde el inicio, pero nos podría o me podría volver a decir, en el caso de una avulsión de las raíces, ¿qué signos en electrodiagnóstico deberíamos encontrar? Bueno, doc, realmente como es preganglionar, vamos a tener afectado el motor. O sea, es posible que tengamos muchas veces, digamos, como estamos hablando de la raíz del ganglio dorsal, ahí anatómicamente, podemos encontrar cosas motoras, pero pues no nos podemos dejar engañar porque uno dice, bueno, tronco superior y ahí casi sensitivo, no es que tenga tanta importancia a pesar de que puede uno. Entonces, hay que ver eso y la clínica del paciente, o sea, es que generalmente son lesiones de muy mal pronóstico, está enervado todo, uy, en el tema del electrofisiológico, si ya nos vamos a la parte de la aguja, todo, pero al contrario de enervación de todos los grupos musculares, me dije, uy, no. Y realmente, ¿por qué? Porque realmente la parte motora, y el paciente motoramente no es muy funcional, ya no va a tener, y obviamente la clínica, el dolor, la atrofia, pues realmente la lesión es muy rápida, y si a uno ya le llega, eso es rápido que el paciente, y enerva, los agudos son agudos, no son pequeños, las fibrilaciones ni se diga, y signos de reinervación no dudosamente vaya a encontrar, si no. Ahí siempre se me ha generado una duda, y sabe que voy a preguntarle a un compañero que tengo de cirujano si realmente a esas evoluciones hoy en día les hacen algo. La verdad, mire que no fui minucioso en encontrarlo. Esa respuesta sí no se la podría tener. Que vendría la siguiente pregunta, ¿no? Nos decía, ¿será que hacen algo con esas evoluciones? Yo pensaría que no, eso ya está más como en la parte interna del agujero. No sé, voy a preguntarlo. Yo creo que esa duda nos queda a todos. Sí, pero son muy malas. En nuestro informe podríamos decir sospecha de avulsión, pero no podríamos concluir que es una avulsión, ¿no? Uy, no, yo pienso que eso podríamos dejárselo más a la resonancia. Sería, porque es que digamos, la única manera sería yo pienso que uno puede poner preganglionar hasta ahí, pero ya te voy a decir que es una avulsión, uff, no. O sea, y poder controlar toda la lesión de todo el tronco, todo afectando, yo creo, ya me atrevería que hasta la escápula la hay, pero no, colocarlo yo pienso que mejor preganglionar, sí, mucho mejor, queda mejor y ya estamos tocando eso. Que la lesión está antes del ganglio y puede ser solo netamente motora o definitivamente la avulsión que como tal se dio. Sí, Gracias, doctor. sí, bueno, y para recordar, definitivamente es importante esto. Las ramas posteriores de los nervios espinales inervan la musculatura paravertebral. No dejemos de hacer paraespinales. Ustedes tienen esa habilidad ahí con el tema ecográfico, hay que hacerlo, ¿cierto? Esto nos puede descartar una radiculopatía. Fíjese usted lo que uno puede llegar a poner. Lo que hablaba el doctor Luis es muy importante porque aparte de eso uno dice, bueno, puede tener una plexopatía versus una radiculopatía. No puede llegar a pasar, claro, puede llegar a tenerla. ¿Quién dice que no? Entonces,
ese versus puede llegar a existir, ¿cierto? Los músculos romboides y serratos, recuerden que están inervados por ramas anteriores, finales. Ellos siempre están, sobre todo, apenas están saliendo del foramen, entonces pues hay que tenerlo en cuenta. Y si hay afectación de estos músculos, es más una lesión de tronco superior, no lo podemos olvidar, ¿cierto? Entonces, estos músculos no siempre los, digamos, le hacemos electromiografía por los riesgos que hay. Si los podemos hacer, si tenemos la práctica, si tenemos las herramientas, hagámoslos. Y ahí pues vamos a tener una afectación del tronco. Y fíjense ustedes, solo con electromiografía se pudo indagar de que había una plexopatía y de tronco superior, y no necesariamente tan evidente. El síndrome de Horner generalmente son fibras simpáticas, son preganglionares, ¿cierto? Más de tronco inferior, T8, T1, y pues nos afectan eso. Lo otro también que les quería traer a colación, los nervios pectorales, ¿no? Lateral y medial, que no hablamos de ellos y en la gráfica inicial, tal vez no los nombré, no les di como la importancia suficiente, pero mire que hacen parte del cordón medial. Si hay afectación de estos músculos, puede ser una lesión ya más troncal o una lesión cordonal. Y fíjese que aquí sí afecta más, digamos, como la parte del cordón medial. Sería como lo único que nos podría llegar a hacer sopeso de que sí es de raíz C7. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y que puede haber una afectación ya de los cordones, sobre todo el medial. Los supraclaviculares, ramas anteriores, la musculatura generalmente es motora y flexora y extensora. Y los elementos infraclaviculares, no podemos olvidar que son los cordones, las ramas terminales. Entonces, ahí para que lo tengamos en cuenta, músculos ya más distales, pueden afectar flexores o extensores, pero nunca ambos, ¿no? Entonces, eso tal vez no lo nombré muy específicamente, pero aquí se los pongo para recordar. Y pues hoy yo pienso que nos fue muy bien con la charla y pues como dice, teniendo en cuenta la inteligencia artificial, hasta la vista, colegas, eh, les pongo esta foto para que siempre recuerden que un motociclista, no sé si a alguno de ustedes les encanta las motos, estas personas siempre corren muchos riesgos. Si de una de antemano usted llega al paciente a la cita y el tipo entra con un casco, créame que la lesión fue el plexo, eso sí, no lo piensen y hay que hacerlo. Lesiones por arma de fuego, definitivamente también, hay que hacerlo, hay que hacer el plexo completo, no vayan a hacer lo básico, no dejen de pensar en una cosa que para mí es muy importante, que a veces la bala como tal genera ese ambiente térmico y ese ambiente térmico daña el plexo. Y lo daña en serio. O sea, de nerva eso a los pocos días, ya 7, 12 días uno ya cuenta de nervación, muy específico, muy exquisito y el paciente pues tuvo la lesión por arma de fuego. No queda, digamos, con una mielopatía de alguna manera porque pues fue tan de buenas que lo protegió la columna, pero las otras estructuras que son tan fiables, que están a nivel de tejido, que la parte ósea es muy exquisita, sí, básicamente se va a ver afectado. Entonces, motociclista, ciclista, definitivamente pensar en una plexopatía, sí o sí, siempre la van a tener. Supraclavicular, siempre 75%. Son personas que lamentablemente son frecuentes en nuestra consulta. El motociclista pues lleva su chasis y pues nada que hacer. Y pues definitivamente no olvidar que el plexo, la parte traumática y no traumática existe, no la olviden. Les cito estos dos artículos que me parecen muy importantes, continúan realmente, hace una revisión muy importante de lo que es la plexopatía braquial. Estos artículos yo creo que se los voy a compartir, es como uno de los recientes, la Sociedad Americana también le da bastante importancia porque las lesiones de plexo han aumentado bastante. O sea, si ustedes me lo preguntan, yo creería que en todo y en niños definitivamente en nuestros países que son en vía de desarrollo se presenta y genera una discapacidad bien importante y el dolor.
El dolor que esto trae es nefasto. O sea, uno diría que no, pero lleva dolor, bastante dolor. ¿Listo? Yo pienso que por hoy va a parar aquí la grabación. No sé si tienen alguna pregunta. Yo pienso que nos fue muy bien. Creo que traté de ser lo más resumido posible.